Listo. Hola, buena tarde. Muy buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes tengan todos Hola. ustedes, damas y caballeros. Nos da muchísimo gusto iniciar la tercera sesión de estos conversatorios sobre derecho a la vida, dignidad humana y bioética. Como ustedes han podido apreciar en las dos sesiones anteriores, pues son conversatorios de muy alto nivel entre académicas, académicos y juzgadoras y juzgadores tanto de la República Argentina como de los Estados Unidos mexicanos. Y en ese sentido, pues me da muchísimo gusto que hoy tengamos la oportunidad de escuchar y ver el conversatorio Muerte y Dignidad Humana para la Red Mexicana de Ética y Realismo Jurídico, que abre sus puertas a todas y a todos ustedes quienes deseen ingresar a la misma, lo mismo que para la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jauregui, Pro Derechos Humanos. Es verdaderamente un placer que haya aceptado moderar esta mesa el doctor Joaquín Mendoza, a quien le damos la más calurosa de las bienvenidas. Le agradecemos mucho que esté aquí y dejamos en sus manos la moderación de la mesa de esta tarde. Adelante, don Joaquín. Gracias, querido don Rafael. Muy amable por tus palabras. Saludo con mucho gusto a todos los asistentes a esta tercera sesión del conversatorio México-Argentina, Argentina-México. Con particular respeto y alegría a nuestros ponentes, al doctor Jorge Nicolás Laferrière y a la magistrada Andrea Zambrana. Muchísimas gracias por concedernos la oportunidad de escucharles en este tercer conversatorio. Listo, jovenazos. Quiero también agradecer a las instituciones organizadoras de este evento. Tocayo, lo interrumpí feamente. A ver. Entonces. Bueno, está... ¿Hubo algún problema técnico? Pues, Bueno, agradecer a las instituciones que organizaron este evento la oportunidad de moderar esta tercera sesión. Una breve explicación respecto de la metodología para desahogarla. Habrá un primer segmento en el que nuestros participantes tendrán aproximadamente 20 minutos para hacer su exposición. Una vez que termine el segundo de ellos, pasaremos al conversatorio y terminaremos con un tercer segmento que será la formulación de preguntas y respuestas. Está a su disposición el chat para que por ahí nos hagan favor de proporcionarnos las cuestiones que ustedes tengan a bien formular. Para iniciar propiamente el conversatorio, lo abre el doctor Jorge Nicolás Laferrière, de Argentina, del cual haré una breve reseña de su currículum. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, de la cual es además profesor adjunto regular de la Facultad de Derecho. Doctor en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina. En ella es director de Investigación Jurídica Aplicada de la Facultad de Derecho y profesor titular ordinario de Derecho Civil de Abogacía. Es también director del Centro de Bioética, Persona y Familia. Doctor Nicolás, adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Joaquín Mendoza Esquivel. Muchísimas gracias al doctor Rafael Estrada. Un gusto compartir con la magistrada Andrea Zambrana este espacio y, por supuesto, mi agradecimiento a la red y especialmente al querido amigo doctor Rodolfo Vigo por hacer esta gentil tejido de comunión, de lazos de comunión, que espero que puedan seguir luego profundizándose en el tiempo. Estoy muy contento de estar, aunque sea virtualmente, allí en México y compartir este espacio con ustedes. Me voy a ayudar con una presentación que apunta a compartirles los grandes principios que están en juego cuando hablamos de final de la vida. El problema central podríamos resumirlo en la existencia de nuevos dilemas, porque se ha medicalizado el final de la vida. Hoy tenemos tecnologías que han extendido
muchísimo la expectativa de vida, se han generado nuevas situaciones donde de pronto se extiende innecesariamente la vida, se prolonga una agonía, y esto ha generado que la ética y el derecho presten atención a este tramo de la vida. Indudablemente que el fin del siglo XX y el inicio del siglo XXI han caracterizado, mejor dicho, han estado caracterizados por estas nuevas tecnologías que, así como inciden en el inicio, también inciden en el fin de la vida. Y por lo tanto, el derecho no es ajeno a tener que pensar nuevas situaciones. Y como siempre que hablamos de derecho, la pregunta es por lo justo. Es decir, ¿cuáles son las exigencias de justicia que emanan de la dignidad humana cuando estamos al final de la vida? ¿Qué criterios se desprenden de esos principios fundamentales para valorar la toma de decisiones en el final de la vida? Yo voy a comenzar mi exposición sentando 4 grandes principios que son como la guía que nos permiten distinguir las situaciones en este tema. Luego voy a entrar a algunas consideraciones terminológicas y algunas corrientes que impulsan la legalización de la eutanasia como una solución a este problema. Voy a analizar las narrativas que están en juego y voy a dar argumentos de fondo por los que considero que no es justo legalizar la eutanasia. Y reafirmaré a través de esos argumentos estos primeros principios que presentaré al inicio. Ese es un poco el centro de mi exposición. Los 4 principios que yo les voy a presentar son, por así decirlo, reflejo de una escuela de derecho natural, de una visión, digamos, sustentada en principios justnaturalistas. Mi abordaje del tema es desde el justnaturalismo. Por supuesto, trataré de dar razones de estos argumentos, de estos puntos que les estoy proponiendo, y después estaré desde ya muy contento de abrirme al diálogo y escuchar preguntas, dudas, intentos de refutación que ustedes consideren que son necesarios. Si miramos entonces el final de la vida, todo este conjunto de dilemas y de decisiones que se plantean siempre tienen una particularidad, que están caracterizados por las circunstancias concretas y dramáticas que muchas veces rodean el final de la vida. Cualquiera de nosotros que ha tenido un pariente, un familiar, un amigo, en etapa de agonía, en etapa final, sabe lo difícil que son esos momentos. No solo por la conmoción humana que los rodea, sino también por las muy específicas circunstancias que pueden hacer cambiar un diagnóstico de un minuto para otro. La presencia de un indicador nos puede señalar una esperanza de vida y una esperanza de salir adelante que puede cambiar y señalarnos un fin triste, inminente y doloroso. La pregunta es, si es tan centrado en circunstancias concretas, ¿podemos pensar grandes principios? Sí, yo creo que podemos pensar grandes principios, sabiendo que es muy difícil luego traducirlos, estos principios, en normas generales. Pero voy a tratar de presentar 4 grandes principios. El primero tiene que ver con el derecho a la vida y con la exclusión de la eutanasia, entendida esta como cualquier acción o omisión que provoca la muerte. El primer principio es no matar, no quitar la vida. Yo creo que nosotros no podemos permitir acciones que signifiquen quitarle deliberadamente e intencionadamente la vida a un ser humano. Este principio se vincula con el derecho a la vida. Ahora bien, junto con esto, sí consideramos lícito
renunciar o rechazar el encarnizamiento terapéutico. ¿Qué es el encarnizamiento terapéutico? Cuando unas técnicas terapéuticas, una tecnología o algún tipo de soporte, se presta ya sin ninguna finalidad terapéutica, cuando la muerte ya es inminente e inevitable, y ese procedimiento, tratamiento, solo prolonga la agonía sin posibilidades de ningún beneficio. Esto es lo que se llama encarnizamiento terapéutico. Encarnizarse es mantener vivo un cuerpo que ya de por sí no puede más y que está agonizante, su muerte es inminente, y el tratamiento que se le está dando no conduce a ningún fin útil, beneficioso para esa persona. ¿Esto es lícito renunciar? Sí, por supuesto. Esto es un principio humanista, dejar que la muerte ocurra. Si bien la medicina lucha contra la muerte, la medicina es una ciencia que lucha contra la contingencia, contra la finitud humana, tratar de evitar que nos muramos. La muerte es un dato, todos nos vamos a morir, y cuando eso es inminente y ya inevitable, y la situación técnica, los equipos, los procedimientos solo nos están prolongando la agonía, es legítimo renunciar a ellos. El tercer punto es que no es legítimo rechazar los cuidados básicos. Aún en esa agonía, la persona tiene derecho al cuidado básico, y eso incluye la alimentación y la hidratación. Es decir, dar de comer y dar de beber. Por lo tanto, la licitud del rechazo al encarnizamiento no puede ser equiparada a la licitud del rechazo a la alimentación y la hidratación, al rechazo a la alimentación y la hidratación, que consideramos cuidados básicos. Y finalmente, el cuarto punto es la licitud de los cuidados paliativos. En esa agonía, la persona que está desahuciada tiene derecho a recibir terapias del dolor, cuidados paliativos, para acompañar ese momento que puede ser muy doloroso y que hay hoy medidas. La medicina paliativa tiene muchas medidas que pueden acompañar y mitigar el dolor. Dentro de estos 4 ejes podemos valorar cualquier situación. Lógicamente, vuelvo a decir, es muy difícil en el caso concreto. Tengo un familiar y dependerá mucho de sus indicadores, escuchar la opinión médica, pero tenemos que tener esto. No matar, es lícito renunciar a un encarnizamiento, no es lícito renunciar en cambio a los cuidados básicos, y son lícitos los cuidados paliativos. Vamos, una vez que he sentado mi propuesta, el eje de lo que yo quisiera transmitir, desde la visión que traemos como Escuela de Derecho Natural, para proponer a la sociedad, vamos a algunos problemas. El problema terminológico. Hay un gran problema en nuestras culturas con la terminología. Sabemos bien que a veces el lenguaje puede ser canal de confusiones y canal de ideologizaciones. Y creo que en este sentido tenemos que tratar de evitar términos que sean confusos y siempre ir a las conductas. ¿De qué estamos hablando cuando discutimos este tema? A veces se confunde eutanasia con renuncia al encarnizamiento terapéutico. Nosotros tenemos que son 2 cosas distintas. Yo por eutanasia entiendo acción o omisión dirigida a provocar la muerte. En última instancia, lo que tenemos que discutir es de qué conducta se trata, más allá del nombre que le demos, ¿tá? Porque algunos usan palabras como ortotanasia, distanasia, y yo creo que esas palabras tienden a confundirnos, porque no nos permiten, pueden generar confusiones en este sentido. Lo que llamamos como, por ejemplo, ortotanasia, que dicen algunos que es la buena forma de morir, para algunos puede incluir una forma de eutanasia pasiva, que yo
no estaría de acuerdo. Entonces es preferible hablar de cada conducta en concreto. La segunda confusión es que existe una forma de eutanasia pasiva que no es exactamente lo mismo que la renuncia al encarnizamiento. Para que sea renuncia al encarnizamiento tiene que tratarse claramente de una situación terminal, donde la muerte es inminente, inevitable, y donde los medios que se están rechazando ya no ofrecen ninguna mejoría y son desproporcionados a la situación. En cambio, la eutanasia pasiva es una omisión que conlleva la muerte. Es posible, y sabemos muy bien, que existe la posibilidad de por omisión provocar una muerte. Y eso es lo propio de la eutanasia. Y bueno, y finalmente, evitar los términos antiguos como muerte digna, que no nos permiten ser claros en encontrar nuestros puntos de acuerdo y nuestras diferencias. Aquí en Argentina tuvimos un debate muy fuerte en el 2012 y tuvimos bastantes acuerdos en algunos puntos comunes, por ejemplo, vinculados con no a la eutanasia. Es lícito realizar el encarnizamiento terapéutico, pero tuvimos diferencias cuando llegamos a alimentación e hidratación. Ese fue nuestro punto de diferencia en el debate público de Argentina del año 2012. Y en la ley de hoy. Fíjense, quisiera llamar la atención sobre las narrativas que impulsan la eutanasia, la legalización de la eutanasia, y quisiera llamar la atención de ustedes en dos órdenes. Por un lado, tenemos una narrativa que tiende a exaltar la autonomía. Esta narrativa dice, yo quiero decidir cuándo morir. Este es un tipo de lenguaje y de, digamos, de narrativa que hay que contestar. Allí es más clara la discusión sobre los alcances de la libertad personal, los alcances de la autonomía. ¿Hasta dónde llega mi libertad? Pero otra narrativa es aquella que señala, no, hoy está medicalizada la vida, se prolongan las agonías, tenemos que tomar medidas sobre esto. Esta segunda narrativa, que es un poco con la que yo empecé, nos permite un mayor acuerdo, porque en esta segunda narrativa no partimos de la idea de que la persona está perfecta, está dueña de sí y quiere decir su muerte. Estamos hablando de una persona vulnerable. Estamos reconociendo todos que ese paciente que enfrenta una situación dilemática en el final de su vida está vulnerable. Y no es lo mismo exaltar su autonomía como si fuera un sujeto en la plenitud de sus facultades que hablar de un enfermo terminal. Porque la verdad es que la enfermedad terminal es una situación muy dramática, conflictiva, interpelante humanamente, donde nosotros tenemos que entrar con mucho cuidado en esas historias. Pero justamente como entramos con mucho cuidado, también lo hacemos tratando de no ideologizarla, tratando de no imponer una visión de exaltación de la autonomía que en el fondo esconde una visión de menosprecio de la vida. Vamos, y acá entro a la parte final de mi exposición, digamos, al núcleo de los argumentos, que es un poco lo que ustedes también estarán preguntándose. Bueno, ¿dónde sustenta estas posturas? Bueno, vamos a intentar dar algunos argumentos. En primer lugar, el derecho a la vida. ¿Sí? O sea, el derecho a la vida está vinculado a un fin y a un bien. Es el alcance de un bien. La vida es un bien. La privación de vida es un mal. La privación de vida es un mal a tal punto que en nuestra sociedad no existe un derecho a morir. Si existiera un derecho a morir, no veríamos con malos ojos el suicidio, no tendríamos, por ejemplo, planes para prevenir el suicidio. Y nosotros consideramos que es valioso. Sabemos que la persona que está pensando en la dramática decisión del suicidio es enormemente vulnerable y probablemente esté afectada en su libertad y necesita nuestro cuidado, pero nunca pensamos en dejarla sola con su decisión. En
abandonarla, en claudicar en nuestro afán de decir la vida siempre es un bien. Como sociedad creemos que la vida siempre es un bien. En esta pandemia hemos experimentado el drama de lo que significa la salud y la vida y hemos tomado decisiones muy fuertes de restricciones a derechos individuales, a la autonomía, por el valor de la vida. Y esto nos señaló que la vida es un bien. Y no era solo porque yo puedo contagiar, porque hubo muchas prohibiciones que apuntaron a conductas autorreferentes. Y fue razonable que se tomen medidas restrictivas. Yo publiqué al poco tiempo de entrar en la pandemia en la Argentina, en abril de 2020, un artículo sobre este tema. Por supuesto, las medidas tienen que ser proporcionadas con todos los requisitos propios de lo extraordinario, pero había una razón de fondo que era el valor vida. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser muy claros desde dónde estamos argumentando. Hay una narrativa que señala la libertad y la dignidad como autonomía, ahí lo tienen la última pregunta, ¿qué es la dignidad? La dignidad como autonomía incluye la decisión de quitarse la vida. Bueno, yo creo que eso no es así desde su definición. La dignidad es una dignidad que incluye una dimensión de libertad, pero una dimensión ontológica. Es una libertad ontológicamente fundada, es una libertad en orden a bienes, y buscar la muerte, provocar la muerte nunca puede ser un bien. Por supuesto, volvemos al principio. Si es válido renunciar a un tratamiento que se presenta como desproporcionado a las perspectivas de mejoría. Porque ahí no estamos provocando la muerte, estamos dejando que la muerte ocurra por efecto natural de la enfermedad o de la condición de base, no por la acción humana que provoca esa muerte, ya sea por acción o omisión. Entiéndase, conducta. La omisión es una conducta en un sentido. O sea, hay una omisión imputable, por supuesto, cuando hay imputabilidad. Creo que este es el núcleo central de mi afirmación del fundamento de fondo. La vida es un bien, la privación de la vida no puede ser un derecho, no existe un derecho a morir. Nosotros como sociedad no podemos claudicar ante el sufriente, nosotros desalentamos el suicidio y no podemos imaginar una sociedad donde nos desentendemos de los demás. No me importa si te querés quitar la vida. Creo que eso es un radical individualismo, no es propio de nuestra condición humana. Nuestra condición humana es una condición relacional. Somos con otros, estamos vinculados por lazos de solidaridad que van más allá de los pactos. Somos de alguna manera responsables unos de otros. Lo hemos visto en esta pandemia. Vamos a otros argumentos que también aparecen. Aparece muy fuerte el argumento de la pendiente resbaladiza. Este es un argumento muy fuerte, empírico. ¿Ah? Hay un autor que es John Keon, que ha desarrollado este argumento fantásticamente bien. ¿Está? El argumento de la pendiente resbaladiza nos dice: la experiencia internacional de aquellos países que han legalizado la eutanasia muestra que siempre se discuten casos muy extremos. Bueno, generalmente cuando hay un caso judicial, ustedes recordarán, Terry Schiavo, Luana Englaro, más recientemente Vincent Lambert, el pequeño Evans, casos dramáticos. Acá en Argentina hubo uno, MD, en el 2015, dramático, que lleva casi 20 años de estado de mínima conciencia. Generalmente los casos publicitados comunicacionalmente son dramáticos. Pero después la ley, cuando se regula, cuando se legaliza, tiende a ser aplicada de forma cada vez más rutinaria. El ejemplo de los Países Bajos es muy contundente. El aumento de casos de eutanasia en Países Bajos es notable y la aplicación a sucesivas situaciones. Por ejemplo, un primer caso es el caso donde la persona dice: yo pido la eutanasia no porque sea un enfermo terminal,
no porque esté en mínima conciencia, sino porque tengo una vida completa. Personas privadas de la libertad, condenadas a prisión perpetua, dicen, yo pido la eutanasia porque no tiene más sentido mi vida. Este tipo de ejemplos, personas con problemas psiquiátricos pidiendo la eutanasia. Este tipo de ejemplos está muy estudiado y es lo que se llama la pendiente resbaladiza. ¿Por qué resbaladiza? Porque comenzamos con casos muy extremos, el enfermo terminal que lleva 20 años, completamente inmovilizado y que solicita su eutanasia y que conmueve, porque claro, todos nos sentimos interpelados por el dolor y por las situaciones extremas, pero después la legalización conduce a una rutinización. No estoy diciendo que sea procedente en el caso extremo, quiero decir que el caso extremo tiene sus dificultades, habrá que estudiarlo. Lo que quiero decir es que la legalización tiende a generalizar. Y el segundo eje de la pendiente resbaladiza es la voluntariedad. Generalmente se dice, no, porque esto es a pedido, pero rápidamente empiezan los casos. Bueno, si está en coma, en estado vegetativo, no puede pedirlo, que lo testifiquen las personas. En Argentina fue así el caso de 2015. Fueron 2 hermanas que dieron testimonio de la voluntad, una voluntad expresada de manera ocasional, casi casual, en un viaje en auto 20 años antes. ¿Cómo sabemos que la persona dijo eso? Entonces se comienza por la persona que libremente decide, pero después empiezan los casos de lo que se llama consentimiento por representación. Después se pasa directamente a las eutanasias ante casos que no lo pidieron y se llega hasta las eutanasias de niños. Entonces también la pendiente resbaladiza opera sobre el principio de que el supuesto pedido de eutanasia siempre es voluntario. La verdad que la experiencia internacional muestra otra cosa. Otro argumento tiene que ver con la libertad. ¿Cuán libre es una persona que en el contexto dramático del fin de sus vidas, con problemas familiares seguramente, problemas económicos, sabiendo que es un peso para su familia, cuán libre es para decidir su muerte? ¿Podemos realmente presuponer una libertad? Y en muchos aspectos lo dudaríamos. Nosotros hoy hemos crecido en la sensibilidad a las vulnerabilidades y a cómo las vulnerabilidades afectan el juicio, ¿o no? En muchísimos campos, pensemos campos muy triviales como el campo del derecho del consumidor, pero pensemos a muchísimos otros niveles, somos más sensibles a que si hay una vulnerabilidad de base, esa vulnerabilidad puede afectar el juicio. Y a mí me parece que esto también es una autonomía ficticia muchas veces. Además es una autonomía, como dije, como le escuché a una profesora Úrsula Basset decir alguna vez, que mira a la persona recortada de sus vínculos. La mira como si fuera un sujeto que toma decisiones autónomos sin consideración de su contexto familiar, recortada de su contexto social. Y esto me parece que no es la realidad. Por otra parte, y este es el otro argumento muy presente, no podemos desconocer que subyace una cierta visión utilitarista de la vida en los pedidos de eutanasia. La vida vale en la medida que tiene una utilidad. Y esto se vincula con una motivación de fondo de la eutanasia, que nunca aparece, pero que todos sabemos que está, que es la de bajar costos de salud. Porque si yo tengo un sistema de salud, y en nuestros países, por lo menos en Argentina, el sistema de salud no es óptimo, y mucha gente tiene que esperar meses hasta una intervención quirúrgica, pareciera que el Estado está diciendo cuando legaliza la eutanasia, yo te voy a cuidar de un sistema de salud que te está abrumando. Y cuando la gente dice, no, yo quiero ser cuidado, no que me inviten a morir. Y en un contexto como el que estamos viviendo, es un mensaje, sinceramente, muy sospechoso salir a promover el derecho a morir. Mirá, tienes derecho a morir, porque nosotros te cuidamos tanto con el sistema de salud que te damos la opción de que no te cuides. Bueno, mejor cuídeme, mejor. Y después voy a ver si tengo un dilema,
en ese caso de fin de la vida, una terminalidad, donde haya situación de desahucio, voy a ver las opciones concretas de qué puedo renunciar o no, pero realmente tiene un trasfondo utilitarista. Y esto nadie lo admite, pero todos sabemos que hay una baja de costos de salud cuando se generaliza la eutanasia. Porque ciertos enfermos no los mantenemos más, los descartamos. Perdón, doctor. Termino. Perdón, adelante. Sí, termino, perdón, estaba así, 20, 30, creo que estoy en tiempo. Termino, me pasé unos minutos, disculpe, gracias Joaquín. Termino. Todas estas razones que les dije son de derecho natural y de derecho positivo. O sea, hay montones de tratados que refieren a esto. Ciertamente, también hay argumentos religiosos, y yo creo que no tenemos que descartar el argumento religioso. No digo que sea el que fundamente una decisión judicial, para nada. Yo vengo acá como jurista. Pero en el fin de la vida no podemos tampoco soslayar que el argumento religioso abre un horizonte de esperanza y que hay tantas iniciativas de hospice, de buenos samaritanos que trabajan con los moribundos, que cumplen una tarea fundamental. Y todos los que están en salud saben lo importante que es para el moribundo que haya una mano que acompañe, que cuide y que ofrezca esperanza. Y ante el drama de la vida, también el horizonte de la esperanza de resucitar para la fe cristiana, para nosotros, yo creo que no lo podemos descartar. No digo que sea el argumento para fundar una decisión judicial, ni mucho menos, al contrario. El argumento tiene que ser de derecho natural, pero no tengamos una visión laicista porque estamos hablando de algo muy, 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 muy central para la vida de las personas, como es el momento de la muerte. Muchas gracias y disculpen que me excedí unos minutos. Doctor Jorge Nicolás, muchísimas gracias por su estupenda participación. Ya habrá oportunidad de profundizar en el segundo segmento de este conversatorio. Corresponde ahora el uso de la palabra a la magistrada Andrea Zambrana Castañeda. De ella voy a hacer una breve síntesis de su currículum. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Poder Judicial Federal en el año de 1989. En 1991 fue jefa de la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados del Primer Circuito. En 1993 trabajó en la Comisión Federal de Competencia Económica como directora del área jurídica en la Dirección General de Investigaciones. En 1995 se reincorporó al Poder Judicial de la Federación como secretaria de tribunal en el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. De noviembre de 1999 a agosto de 2008, laboró como secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el año 2008 fue nombrada magistrada de circuito y a partir de noviembre de 2009 se encuentra adscrita al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con sede en la Ciudad de México. Actualmente es candidata a doctora en el doctorado por investigación en la Universidad Panamericana y por 2 ocasiones participó como candidata en la terna para la designación de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Magistrada Andrea Zambrana, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Agradezco profundamente la invitación que me hiciera tanto la Fundación, más bien la Fundación por vía del doctor César Ruiz Jiménez. Agradezco también profundamente al doctor Rafael Estrada la invitación y pues una vez que agradece uno y sobre todo una vez que acepta uno la invitación, se sienta uno a considerar en qué me he metido, Dios mío. ¿Y por qué lo digo? Porque este tema y este debate, por un lado, me parece magnífico que se organicen esta serie de eventos donde sea
un ámbito para poder debatir estos temas en los que nadie nos ponemos de acuerdo al final del día, en donde pesan tantas cosas, en donde se involucran tantas emociones. Y entonces tuve que dar una suerte de paso hacia atrás y preguntarme cómo o desde dónde, desde qué perspectiva puede uno aportar algo a la discusión. ¿Y por qué digo aportar algo? Pues porque son temas en donde si no tenemos un engranaje, un marco conceptual más o menos objetivo, podemos llegar a ningún lado muy rápidamente. No podemos ser presas de nuestras convicciones o nuestros prejuicios o nuestros temores y no llegamos a ningún lado. Dicho lo anterior y una vez que di ese paso atrás, consideré que una buena forma de abordar este tema podía ser desde una visión jurisdiccional. ¿En qué sentido jurisdiccional? Y quiero aclarar desde ahorita, por supuesto, es el momento que cualquier participación mía en este evento lo hago estrictamente a título personal, de ninguna manera pudiera considerarse que es una postura del Poder Judicial de la Federación, pero sin duda lo quiero hacer o intento hacerlo desde una postura de alguien que me he dedicado durante más de 25 años a la carrera judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez dado el paso atrás, me parece que tenemos que identificar los ejes a partir de los cuales podemos abordar estos temas. Esto es hacer un mapa para aproximarnos al tema. En este sentido, me parece que debemos aceptar o asumir, o es lo que les propongo, claro, que hay dos ejes a partir de los cuales se enfrenta el tema. Uno que es la santidad de la vida, sin duda, y el otro es la corriente o la posición que considera que la vida es más bien biológica y biográfica. Es a partir de estas dos posturas que tenemos todo esto que denominó mi buen compañero Jorge Nicolás Laferrière como narrativas, ¿no? Estas son las dos narrativas. Si tomamos la narrativa de la santidad de la vida, pues creo que el ponente que me antecedió lo ha explicado brillantemente. Esas serían, considero yo, las justificaciones de por qué no es permitible ni la eutanasia, ni lo que se denomina por ahí también suicidio asistido. ¿Sí? El don, la vida es un don, en esa medida sería un bien del cual no podemos disponer, y en esa medida también, pues lo que nos queda es, una vez que estamos en situación terminal o de enfermedad terminal, acudir a los cuidados paliativos. ¿Qué pasa con la otra postura? No quiero hablar de narrativas porque creo que la postura tiene narrativas, pero claramente la postura tiene que ver con qué pasa con aquellos que consideran que la vida tiene una biografía, todos somos una biografía, que coincide o debe coincidir con una vida biológica. Dicho en clave filosófica, como dirían los existencialistas, es la muerte lo que le da sentido a mi vida. Aquí y ahora, porque no va a haber un más allá. Bueno, esa postura, digamos, es la que provoca el debate o provoca el enfrentamiento. Si ya dijimos, y como expuso muy bien Jorge Nicolás, que aquellos que se atienen a la santidad de la vida tienen argumentos para decir por qué no puedo acudir a la eutanasia o por qué no me puedo aceptar esta vocación de muerte, bueno, pues los que están del otro lado se ciñen justamente en lo que decíamos, lo que ya nos adelantó Jorge Nicolás, que es la autonomía de la voluntad. Esta noción de autonomía de la voluntad obviamente tiene todos los tintes kantianos del mundo, ¿no? Es literalmente frase predilecta de Kant. Y en términos de lo que en México se ha desarrollado, yo la inscribiría, me atrevería a inscribirla, como lo que la propia Suprema Corte ha dicho es el libre desarrollo de la personalidad. ¿Sí? Eso es lo que en esta postura se va a defender. Es el individuo que tiene un proyecto de vida que cuando llega la enfermedad terminal decide que eso ya no es vivible. Sí, es
es un poco el argumento que podemos encontrar ahí, y entonces la postura defendería quién sino el sujeto es el que tiene que decidir hasta dónde quiere vivir, si ese proyecto de vida es viable, si puede mantenerlo o si prefiere acabar con él. Esa postura y ese apego a la autonomía de la voluntad va a tener, por supuesto, muchísimos problemas. No es tan simple, y de hecho también Jorge Nicolás me hizo el favor de mostrar muchos de, digamos, los problemas que tiene esa posición, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, son los primeros dos ejes a partir de los cuales podemos entender el debate y por qué las posturas parecieran o muchas veces son irreconciliables. Dicho lo anterior, ¿qué pasa en México? ¿No? Para aterrizarlo un poco, ya jurídicamente, si conscientes de eso, en México, pareciera en principio que tenemos el problema resuelto, al menos en términos legislativos. ¿Por qué tenemos el problema resuelto? Porque la Ley General de Salud, desde la reforma de 2009, introduce un capítulo específico sobre cuidados paliativos. Ahí nos va definiendo varios términos que son lo que en Argentina parece que se llama encarnizamiento, aquí llamamos obstinación terapéutica, ¿no? Que es la misma idea, hasta qué punto tiene sentido permitir tratamientos y procedimientos extraordinarios que no contribuyen a la cura del paciente. En fin, hace una serie de definiciones y de obligaciones para las instituciones médicas. Pero además prohíbe expresamente la eutanasia y el suicidio asistido. Por eso digo, aparentemente, o hasta el día de hoy, en México no tendríamos por qué siquiera cuestionarnos la posibilidad de, es legal, ¿no? Es lícita la eutanasia, ¿no? Clarísimamente se castigaría conforme a los tipos penales. Por otro lado, tenemos muy poca judicialización. Me parece a mí, como también se ha dicho aquí, o como todo el mundo podemos entender, este es un fenómeno que se da, ¿no? Que está vivo, no sé si se da en el sentido estricto de que exista la eutanasia o no. Digamos, los enfermos terminales, los requerimientos de cuidados paliativos, los requerimientos psicológicos, el dolor, el sufrimiento, el temor es un fenómeno real en toda sociedad humana, más en estas sociedades humanas en donde esta esperanza de vida es cada vez mayor, las enfermedades crónicas, las enfermedades degenerativas son el precio que pagamos, diría yo, por esta posibilidad de vivir cada vez más años. Y entonces, evidentemente, es un fenómeno que está latente, que está presente, y que en este país, me parece a mí, voy a hacer esa afirmación un poco atrevida, se queda en el ámbito médico familiar. Son poquísimos los casos en que se judicializan estos asuntos, creo que a nivel mundial, pero en fin, en la sociedad mexicana particularmente, yo localicé, les confieso, 4 asuntos. El primero tiene que ver lo que dijo la Suprema Corte de Justicia sobre la eutanasia o sobre la muerte digna, y realmente no se pronunció sobre el tema. Lo que hace la Corte es resolver una acción de inconstitucionalidad en donde lo que se impugnó era la esfera de competencias de la Ciudad de México frente a la Federación. Para los colegas argentinos o los personas que nos escuchan que no sean mexicanos, México es una federación, ¿no? Cada estado tiene autonomía, y en este caso la Ciudad de México emite una constitución y se impugna esa constitución por muchas razones. Una de ellas es porque se alega que está permitiendo la eutanasia y que eso viola las facultades de la Federación para legislar en materia de salubridad. En fin, la Corte en una resolución muy larga le dedica 5 páginas al tema y no da mayores luces.
¿no? Se limita a enlistar unos conceptos de la Organización Mundial de la Salud, otros más del Consejo Europeo, se refiere a cuidados paliativos, concluye que no es que lo que está haciendo la Constitución de la Ciudad de México al reconocer el derecho a una muerte digna no es de ninguna manera la autorización para la eutanasia, sino justamente, eso sí dice la Corte Mexicana, es la conclusión natural del libre desarrollo de la personalidad. Incluye una muerte digna. De ninguna manera supone la eutanasia. Esa es, digamos, creo, la mayor contribución de los tribunales mexicanos, porque los otros casos que localicé, uno es de una persona que le solicita directamente al juez que autorice la eutanasia. Y entonces, por supuesto, el señor juez, yo me imagino que un poco o un mucho sorprendido, pues le contesta en términos jurídicos y precisos que no está facultado para autorizar eutanasias, ¿no? Que definitivamente de todo lo que puede hacer el señor juez, autorizar una eutanasia no es una de ellas. Y el otro también, ya es más elaborado, la parte quejosa o la parte peticionaria, viene contra una autoridad de salud, contra algún acto, no localicé el expediente como tal, lo que localicé fue la resolución, y de ella advierto que ahí ya el problema era en términos que yo llamaría jurídicamente administrativos. Si ya había hecho alguna gestión frente a alguna autoridad de salud, seguramente se la negaron o le negaron algún procedimiento, y eso es lo que viene a impugnar. Y aquí tampoco hay pronunciamiento porque resulta que este recurso fue extemporáneo. Como dirán, la judicialización de este tema en este país pues está francamente en pañales. No sé, alguien me comentó o me proporcionó un dato de que ha habido algunos casos en algún estado de la República, pero confieso que no localicé el dato, no localicé ninguna sentencia, pues con lo cual, reitero, no es que haya muchos casos en donde se pueda judicializar. ¿Por qué hago énfasis en esto de la judicialización? Y un poco quiero llevarlos también ahí para reflexionar. Porque me parece, y ya lo anuncié, que este es un tema que tiene mucho que ver con el ámbito privado médico. Creo que además, como abogados, como juristas, si hay un tema interdisciplinario, este es uno de ellos. No podríamos nunca atender un debate de eutanasia sin la parte médica. Pero, ¿qué pasa desde esta visión judicial? La relación médico-paciente es una relación privada, es una relación civil. El médico puede válidamente no aceptar a un paciente, puede dar por concluidos sus servicios. Y en esa medida un médico tiene derecho a tener objeción de conciencia. Un juzgador cumple una función estatal. Y al menos en este país hay una clara separación Estado-Iglesia. Y en esa medida yo, eso sí es totalmente personal, creo que un juez no tenemos derecho a una objeción de conciencia. La ley enlista las causas de impedimento, pero que yo me declare impedida para resolver un asunto no es lo mismo a que yo alegue tener objeción de conciencia. De ninguna manera. O sea, yo no puedo no resolver un asunto porque me incomode, porque vaya contra mis principios. Yo doy clases de ética, es las pocas clases que doy, y lo primero que les recomiendo a los que quieran ser jueces es que cada mañana pongamos nuestros prejuicios y nuestras convicciones y nuestras fobias y nuestras filias en el cajón que nos quede más cerca. Porque si no, pues estaríamos rompiendo un principio de imparcialidad y de impartir justicia para una sociedad que espera de un juez una argumentación jurídica, no nada más una argumentación de convicciones. Dicho lo anterior, y para regresar al tema, porque este es el tema,
Me parece que cuando llega a judicializarse un caso es porque estamos en la postura de la autonomía de la voluntad. Y eso es lo que vemos en los tribunales europeos, en el Tribunal de Estrasburgo. O sea, lo que provoca debate, ¿no? Si todos aceptamos o aceptáramos la santidad de la vida, pues en un cierto sentido se acaba el debate. El problema es cuando alguien nos opone su libre determinación, su autonomía de la voluntad. Y entonces, de nuevo, en términos filosóficos, yo no creo que podamos encontrar respuestas o que haya una sola respuesta, sino tendríamos que hacernos cargo de qué preguntas, a qué preguntas y sobre todo como juez, a qué me tendría yo que enfrentar, qué es lo que tendría yo que pensar, qué es lo que tendría yo que valorar para saber qué decido o quién, no solo qué decido, quién decide en estos casos. Y entonces creo que ese es lo que yo les quería un poco comentar, me regreso, ¿no? Este mapa conceptual en donde el debate va a surgir y va a surgir en términos judiciales siempre que se adopte una postura en donde se defienda una vida biológica, biográfica, en donde el referente necesariamente va a ser el libre desarrollo de la personalidad. Ahora, esto, como ya se comentó y no quiero excederme en el tiempo, plantea muchísimos problemas. Son muchos más los problemas que las respuestas, ¿sí? ¿Qué es la libertad? Ya lo comentó Jorge Nicolás. ¿Tiene límites? ¿Cuál es el límite? ¿Quién pone el límite? ¿Por qué no es válido una persona quiere estudiar arquitectura, una persona se quiere casar con su novio de la infancia, quiere tener 4 perros, quiere pintar su casa de rojo? ¿Qué sé yo? El derecho civil, yo estoy del lado administrativo, el derecho civil se basa en la libertad de la voluntad, siempre y cuando sea lícita, ¿no? No me dejarán mentir, es la libertad de la voluntad. ¿Quién le pone límites? ¿Cómo le ponemos límites? ¿No? Que sean claros, pues, que no sean subjetivos. Ese es un problema, me parece. ¿Qué pasa con los incapaces como problema jurídico? Porque todos estaríamos dispuestos a decir que los sujetos, pues en ejercicio de sus capacidades y de su libre voluntad, pues deciden muchas cosas. ¿Y los niños deciden cosas? ¿Y las personas que están inconscientes deciden cosas? ¿Y los que llevan en coma meses deciden sobre su vida? La Ley General de Salud en este país dice que en esos casos puede llegar el tutor, el curador, la persona que haya elegido o el juez. ¿El juez familiar va a decidir? ¿Puede decidir, puedo yo juez decidir por otro? Y entonces se me cruzan todo esto que ya se dijo aquí, ¿no? La vulnerabilidad, ¿es utilitario? Sí, que se muera porque la verdad cuidar a alguien puede ser muy pesado. Sí, que se muera porque pues lleva 5 años en coma y la verdad es un gasto excesivo. Sí, que se muera porque pues ya no me acuerdo ni de qué nos reíamos. Ese es otro problema. ¿Quién decide? ¿No? ¿Dónde está la libre voluntad y el libre ejercicio de nuestra personalidad cuando somos lo que técnicamente denominamos incapaces, aunque sea políticamente incorrecto, ¿no? ¿O va a decidir un juez administrativo? Ya acudí a la instancia de salud, ¿no? A la institución que, como también ya dijo nuestro colega argentino, en nuestro país, igual que en el hemisferio sur, en eso lo compartimos, pues no son los modelos europeos o los modelos escandinavos que nos presumen, ¿no? Entonces, pues tienen muchas taras y muchos asegúnes, diría yo. Entonces, nos vamos a enfrentar a la institución médica, vamos a pedir un derecho que no nos van a dar y entonces vamos a acudir a la vía administrativa para que sea el juez administrativo y le ordene al médico. Son preguntas y yo dije que había que preguntarnos. Viene alguien y me dice que su sufrimiento es intolerable. ¿Cómo valoro eso como juez?
como juez, yo como juez no puedo no valorarlo. Le creo, llamo al psicólogo, porque lo que para una persona es tolerable, para la otra no. ¿Qué es un sufrimiento intolerable? Que es básicamente una razón, ¿no? Para un enfermo. Un sufrimiento insoportable. Y la otra pregunta filosófica, porque yo estaría de acuerdo en que no existe un derecho a morir. ¿Existiría un derecho a no querer vivir de una manera? Ojo, no es lo mismo. No es lo mismo un deseo de muerte que un deseo de no puedo seguir viviendo así. Esta vida aquí y ahora no es vivible. ¿Lo podemos valorar? O sea, que podemos lo voy a decir, como sociedad y como juzgador. ¿Puedo oponerle algún argumento a eso? ¿Debo oponerlo? Esas son, creo, parte de las preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Y ya nada más para acabar, tan son las preguntas que a mí me llama mucho la atención. No es que haya hecho un estudio exhaustivo, pero los tribunales europeos, el Tribunal de Estrasburgo, cuando trata estos temas, tiene unas salidas que no dejan de ser muy paradójicas. Reconoce la libertad de la libre determinación y sin embargo nunca se atreve a ordenarle al médico, por ejemplo, que expida recetas, ¿no? Entonces, pareciera que seguimos en el debate entrampados, ¿no? En este justo asunto de cuál es el límite de mi libre desarrollo de la personalidad, cuál es el límite de la autonomía de la voluntad, pero visto dando este paso hacia atrás e intentando poner ejes para la discusión, sí me parece que son las preguntas a las que tendríamos que dar respuesta en el caso concreto. Y pues yo creo que estamos en tiempo, ¿no? Para seguir con la dinámica que se propuso. Eso sería todo. Espero no haber hecho demasiadas suposiciones del tema. Gracias a todos. Muchas gracias, magistrada Andrea. De ninguna manera hizo suposiciones. Muy brillante su participación. Muchísimas gracias. Pasamos ahora al segundo segmento de este conversatorio, que consiste en intercambio de opiniones con relación a estos dos temas de muerte y dignidad humana. Ambos expositores, que lo hicieron brillantemente, hablan de la dignidad y la refieren a las personas humanas. Hay un autor que es Peter Singer, en Ética Aplicada. Él hace referencia a la dignidad y la hace residir en la racionalidad. Y por tanto rivaliza con la idea de que la dignidad sea exclusiva de las personas. Porque hay otros seres vivos que tienen racionalidad, aunque en una menor medida que los seres humanos, pero también hace referencia a esto. Entonces, sostiene que todo aquel ser vivo que tenga capacidad para desear planes de vida y buscar trabajar por ellos, es quien puede ser una persona. Y lo contrario es, quien no tenga esta capacidad de razonamiento sería no persona. La pregunta es, un ser humano, por ejemplo, que se encuentra en estado de coma, lo que hizo referencia hace un momento la magistrada, o el nasciturus, que no tendría una posibilidad de expresar el deseo de hacer un plan de vida. ¿Creen ustedes, cuál es su opinión? ¿Carecen de dignidad? ¿Son no personas? ¿O bien la dignidad es propia y exclusiva de los seres humanos, independientemente de su condición de razonabilidad, es decir, que sean nasciturus o que estén en estado de coma? Cualquiera de los dos que quiera responder a esta pregunta, porque los dos hablaron justamente de dignidad y de adscribirla a la vida humana. ¿Qué opinan? No sé si yo, por mi parte, permiso, profesora Andrea, yo entiendo que
siempre la palabra dignidad es una palabra que tiene varias acepciones, ¿no? Decimos la dignidad de un juez como una dignidad funcional, que es una investidura, que tiene una... La palabra indica un cierto merecimiento de respeto, ¿no? Entonces hay una dignidad funcional, que es la que reconocemos a los dignatarios, cuando decimos viene un alto dignatario. Hay una dignidad que tiene que ver con el obrar, con la moralidad, con, por ejemplo, una persona que se sacrifica por otra, qué digno su comportamiento, o una persona que es corrupta, qué indigno. Y después hay una dignidad como cualidad ontológica, que esa es justamente la que para mí es la relevante en este campo, porque justamente nos coloca ante lo que estamos estudiando, estas circunstancias tan vulnerables de enfermos terminales, desahuciados, moribundos, situaciones dramáticas, con pérdida de sentido de la vida, son justamente aquellos casos donde el ser humano puede estar debilitado en sus funciones, en lo que esperamos como la forma más plena de ser humano, pero de todos modos le reconocemos esa pertenencia a la humanidad y por lo tanto le reconocemos ese merecimiento de respeto. Entonces, yo creo que tenemos que primero reconocer que la palabra dignidad es una palabra que tiene su analogía, sus formas de hablar, y que jurídicamente la dignidad que nos es relevante para este tipo de situaciones es justamente esta dignidad ontológica que se la reconocemos y que le lleva a que, bueno, justamente, ¿qué es exigible por esa dignidad ontológica que tiene? ¿Que lo privemos de la vida o que tratemos de acompañar su vida? Y yo creo que ese es un poco el dilema. O sea, de la expresión dignidad ontológica después se deriva un mandato, o sea, tenemos que tratar de derivar una exigencia de justicia que es la de respetar su vida. Y por eso rechazamos, yo ponía esa clasificación de acciones, rechazar el quitarle la vida deliberadamente, aceptamos que en situaciones de obstinación o de encarnizamiento pueda morir renunciando a algo que está prolongando una agonía innecesariamente, pero eso es una distinción importante que respeta esa dignidad y que no hace acciones que puedan llegar a afectar ese merecimiento de respeto. Gracias, doctor Jorge Nicolás. Magistrada, ¿quiere usted? Sí, muy brevemente yo coincidiría aquí, sí, bueno, en varias cosas con el doctor Laferrière. Me parece aquí un poco debatiría con Singer, ¿no? Probablemente desde el punto de vista ético suena muy lógico, suena muy bonito, lo voy a decir así, equiparar la dignidad a estas, a cosas no humanas. Es más, yo me atrevería a decir la naturaleza tendría una dignidad, ¿no? Bajo este concepto ético con la cual yo convendría, pero del otro lado la dignidad ontológica, esta dignidad a la que nos referimos, pues es inherente al ser humano. De hecho, los derechos humanos tienen como fuente originaria la dignidad del ser humano, no de la persona, ¿no? En un momento dado podríamos decir, si somos kelsenianos, ¿no? La persona como centro de imputación de derechos y obligaciones. Está bien, habrá no personas jurídicas en este sentido, pero la dignidad es inherente al ser humano y yo creo que no se la podemos quitar, no se la debemos quitar, es más, la tenemos que preservar, ese es el objetivo de cualquier derecho humano, ¿no? Entonces, por ahí no le veo la discusión, no compartiría, o se me hace muy difícil jurídicamente hablando equiparar este tipo de dignidades, y pues eso es lo que está en juego. Justamente lo que está en juego, no por la dignidad intrínseca, ¿no? Suena muy complicado defender la intrínseca dignidad de las personas, pero pues justamente es a través de la materialización de los derechos humanos que podemos proteger al ser humano, su proyecto de vida, sus elecciones, su estar en el mundo, diríamos. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, magistrada, muy amable. La cita de Singer que hice fue no porque yo estuviera en favor de él, sino por el valor superlativo que tiene la vida humana, más allá de lo que comentó el doctor
Jorge Nicolás, que a veces nos enfrascamos en terminologías, sino es el tema de fondo. Otro aspecto derivado también de su participación es que los dos hablaron, el doctor Jorge habló de que la vida es un bien. Usted, magistrada, expresó que la santidad es la santidad de la vida, es decir, finalmente que la vida es un bien. Joseph Ratzinger, en una obra que es Verdad, Valores y Poder, recuerda que en el año de 1990 el patriarca de Moscú hizo la siguiente expresión relacionada con un abordaje que hace Joseph Ratzinger con relación a la pérdida de valores por la humanidad. Y la cita es la siguiente: la sociedad pierde la capacidad de misericordia y los sentimientos humanos desaparecen. Una generación entera estaría perdida para el bien y las obras humanitarias. La pregunta es, para ustedes es la siguiente, que se pudiera platicar con relación a lo siguiente. Se habla de muerte y se habla de dignidad en esta mesa. ¿Qué opinión les merece la permisibilidad, el impulsar estos temas relacionados con los ataques a la vida? Pueden llevar, en caso de que se entronicen, de que se juridicen, pueden llevar a la pérdida de la capacidad de apreciar y hacer el bien, no solo personal, sino a la humanidad. Es decir, corremos el riesgo de dejar de edificarnos y de que las cosas pasen. ¿Qué piensan de este impulso, de estas corrientes orientadas a atacar la vida de los seres humanos? Para no ser siempre yo, ahí vamos. Si quieres, empiezo yo. No, es que sí, digo, es una buena pregunta, tiene miga, podríamos hacer un seminario sobre el tema. Me parece que si entiendo la pregunta o la intención de la pregunta, estas corrientes, estas narrativas, me gusta la palabra, que nos ponen en entredicho, que abogan por esta, llamémosla, no sé si correcta o incorrectamente, cultura de muerte. Yo a ratos advierto más bien esta tentación al nihilismo, ¿no? Todo vale lo mismo y por ende nada vale nada, y esta desesperanza. Y estas corrientes, creo que lo que sucede es que se visibilizan, ¿no? O sea, en la medida en que el mundo se vuelve cada vez más pequeño, más globalizado, en donde hay muchas plataformas y muchas maneras de que cualquier persona en cualquier instante exprese cualquier idea, ¿no? Están ahí, quizás están más visibles, no creo que sean más ahora que antes, o no quiero creerlo al menos, pero yo creo que viéndolo del otro lado, quizás está bien que aparezcan. Quizás está bien que aparezcan. ¿Por qué? Porque podemos no necesariamente debatirlas, pero creo que del lado de la vida y de la construcción de proyectos y de estar todos como sociedad, como comunidades, ¿no? Buscando lo mejor en la existencia, pues hasta cierto punto sirve, ¿no? Sirve identificar cuáles son los problemas, cuáles son los obstáculos. Y estoy pensando en multitud de cosas, ¿no? No necesariamente estos temas tan álgidos, pues, pero sí me parece que en el mundo contemporáneo, y creo que es problemático para los jóvenes, todas estas corrientes y narrativas que ciertamente no abonan a la construcción de un mundo mejor, de una sociedad mejor, de unos ciudadanos mejores, ¿no? De todo aquello que abona a la vida, no solo desde la santidad, ¿no? Digamos, sin adscribirnos a una religión, simplemente qué es estar vivo. Y ya lo decía desde Aristóteles, ¿no? Estar vivo, ¿qué es lo que quiero? Una vida buena, ¿no? ¿Qué es lo que es una vida nueva desde la ética? Una vida nueva, sí dije, una vida buena, ¿no? Entonces creo que no tendríamos por qué preocuparnos por estas corrientes, pues más bien hay que
develarlas, ¿no? Y sacarlas a la luz. Creo que con eso muchas veces se caen por sus propios fundamentos. Muchas gracias, magistrada. Doctor Jorge Nicolás. Sí, me parece una pregunta sumamente interesante y que muchas veces se nos hace muy, muy patente a quienes estamos en el mundo de los debates de bioética y derecho, porque creo que, a ver, yo intenté empezar mi exposición señalando que existen problemas. O sea, todos los que hemos tenido gente cercana o no, yo por suerte tengo a mis padres vivos, gracias, pero sabemos que son situaciones muy difíciles la toma de decisiones en el final de la vida. Y que es difícil legislar sobre estos temas. Yo participé en las audiencias en el Senado en Argentina cuando fue el debate de la ley de muerte digna y señalé eso, dije, me parece difícil legislar en esta materia. Pero, por otra parte, existen corrientes culturales y nosotros en el mundo académico, en el mundo de las ideas, en el mundo del debate público, no podemos tampoco ignorar que esas tendencias culturales moldean la sociedad y moldean una determinada forma de descarte de la vida o impulsan visiones utilitaristas donde la vida vale en la medida que tiene un valor social, que presta servicios, que es útil. Entonces, yo creo que tenemos que ser enormemente, por así decirlo, contemplativos y evitar juzgar de cualquier manera a las personas concretas que están en esos dilemas y que están en una terapia intensiva y que tienen un montón de problemas encima. Veía una pregunta por allí de un cáncer terminal y con todos esos dilemas. La ética ofrece esos principios, por lo menos la ética naturalista que yo les quise presentar, ofrece esos principios como guías. Siempre está el consejo de personas graves, ¿no? Yo siempre le digo, cuando tengan una situación de fin de la vida, tengan personas graves a quien poder concurrir con un consejo, un médico, gente que no tenga el involucramiento emotivo que significa esa situación. Ahora, dicho esto de los casos concretos, tenemos que ser conscientes que existen unas tendencias culturales, que la ley moldea conductas, que la ley moldea la cultura y que nosotros podemos con legitimidad señalar, miren, si se toman ciertas opciones, si se legaliza la eutanasia, si se legaliza el aborto, se está haciendo opciones contrarias a la vida y que promueven una cultura del descarte. Y esto es válido decirlo con independencia de reconocer esos problemas personales que a todos nos atraviesan y nos significan muchísimos dilemas en esas instancias tan cruciales, difíciles, que son las de un final de vida. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ambos. Para poder dar oportunidad a formular algunas preguntas que tenemos en el chat y ajustarnos al tiempo que tenemos dispuesto, con esta intervención daríamos por concluida el segundo segmento de este conversatorio. Entonces, probablemente haya un buen número de preguntas que quizás no sea posible responderlas justamente por el tiempo, que no les den respuesta a todos. Seguramente los organizadores tomarán las medidas del caso. Haré algunas, si ustedes me lo permiten, para avanzar. La licenciada Guadalupe Avendaño Domínguez pregunta, ¿en qué casos se puede aplicar la eutanasia? No la dirige a alguien en especial, alguno de los ponentes. Entonces, quien guste responder, por favor. A ver, si quieres, yo, a ver, es una pregunta teórica porque jurídicamente en este país hoy en ninguno. La eutanasia entendida como la acción de un tercero para terminar la vida a petición, inclusive del que está enfermo, del que considera que ya no quiere seguir así, está prohibida y sería penada como homicidio. Lo mismo sucede, no se permite el suicidio asistido, que es a petición del enfermo terminal que alguien le proporcione la sustancia o el medio para acabar con su vida. Eso también está en este país al día de hoy tipificado como delito.
Entonces, no hay casos. Hay debates en otros países, en Europa, en algunos estados de Norteamérica, en donde se permite. Bueno, y ahí entonces el debate tiene que ver con las autorizaciones, con los médicos, con la situación concreta del enfermo. Pero hoy en día en México, en ningún caso está permitida la eutanasia. En Gracias. Argentina es lo mismo. En Argentina, tanto la ley del 2012, la ley de muerte digna, que fue una reforma a una ley de derechos del paciente, señala específicamente que no se permitirán las prácticas eutanásicas, y fue ratificado esto en el Código Civil y Comercial, aprobado en 2014 y que entró en vigencia en el 2015. Gracias. Edith Colín Ulloa hace la siguiente pregunta. ¿Sería posible sostener que las leyes que castigan la eutanasia se oponen o restringen al derecho al desarrollo de la libre personalidad y a la voluntad de decidir en qué momento queremos morir? Sí, me parece que sí. Haría una precisión técnica. Las leyes mexicanas, no soy muy de código, la prohibición de la eutanasia es el artículo 66 bis 21 de la Ley General de Salud. Ahí está la prohibición. No es que se pene la eutanasia, se penaría el homicidio, técnicamente. Y lo que está preguntando esta persona, pues sería en un momento dado uno de los argumentos para combatir esa ley, ¿no? O sea, yo podría impugnar ante un tribunal como argumento, habría que ver qué me contestan los jueces, que justamente la prohibición de eutanasia atenta contra el libre desarrollo de mi personalidad e impide que yo determine en qué momento o bajo qué condiciones quiero vivir. Muchas gracias. Doctor No, Jorge. sí, simplemente que creo que digamos, justamente la argumentación de los que están a favor de la eutanasia va a pasar por allí, y bueno, lo que habrá que determinar es los alcances de esa libre desarrollo de la personalidad. Y yo creo que, bueno, como decía al principio, no puede incluir esa libertad la de realizar un acto que priva de un bien como la vida. Entonces yo creo que no habría un límite a esa idea de libre desarrollo de la personalidad. Perfecto. Muchas gracias. Todos los demás chats son felicitándoles a ambos, reconociendo el brillante contenido del tema, de las exposiciones, de la gran sensibilidad que menciona la magistrada Zambrana. En fin, son algunas opiniones, no propiamente preguntas. Entonces, bueno, pues no sé, señores ponentes, señor ponente, si quieran hacer alguna otra comentario antes de terminar este tercer segmento. O ya, pregunto si no, ya para poder proceder a dar por concluido el segundo y pasamos al tercero, como ustedes digan. Bien, entonces con esto concluimos el conversatorio. Les invitamos a suscribirse a la revista Tiempo de Derechos y a los juristas a participar en la Red Mexicana de Ética y Realismo Jurídico. También darles a conocer que habrá un diplomado sobre bioética y bioderecho que en su momento se les dará a conocer. Para finalizar, le solicito a don Rafael Estrada Michel tenga bien regalarnos unas palabras de conclusión. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por sus brillantes participaciones. Gracias a los asistentes también por su atención. Buenas noches. Adelante, por favor, don Rafael. Bueno, doctor Mendoza, queridísimo, hay comentarios realmente impresionantes en el chat respecto de esta sesión. Ha sido un éxito, una sesión de altísimo nivel académico, científico, humano, como se tocan estos temas atinentes a la dignidad de la persona humana. Yo quiero agradecerle enormemente a la magistrada Zambrana, al doctor Laferrier, su participación y desde luego al doctor Joaquín Mendoza, porque la excelencia en la participación de nuestros dos ponentes de hoy fue conducido magistralmente por él. Y como él recordaba, pues los invitamos a que nos lean en la revista Tiempo de Derechos,
Los invitamos a que se acerquen a la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui Pro Derechos Humanos y desde luego a este interesantísimo esfuerzo de parte de la Judicatura Mexicana que se ha traducido en la Red Mexicana de Realismo Jurídico y Ética, que, bueno, pues es, como han podido ustedes apreciar a lo largo de esta semana, un ejercicio no solo interesante, sino de la mayor importancia para el desarrollo y la operación jurídica en nuestros países, en nuestro entorno latinoamericano. Gracias entonces, muchísimas gracias, Jorge, magistrada Zambrana, Joaquín, abrazo enorme. Y nos vemos mañana para terminar estos conversatorios. Muchas gracias a todos nuestros participantes con la ponencia magistral de un referente absoluto de la teoría del derecho en nuestro continente, como es el doctor Rodolfo Luis Vigo. Les agradezco muchísimo su presencia en esta tarde y les deseo una magnífica noche. Y como ya se va volviendo un lugar común,